Hola, aquí estamos nuevamente para hacer un videíto corto que nos permita, como dice el título, bachear el camino. Es decir, complementar algunos aspectos am, que sería conveniente que tuvieran en Informática 2, algunos de los cuales los han visto en Informática 1, otros los pudieron haber visto en su vida cotidiana, y que son sencillos y podemos avanzar con este video y ganar tiempo para la clase. Bueno, eh, vamos a ver brevemente qué son los micros, qué es un sistema embebido, los conceptos básicos de un sistema microprocesado, la génesis de los lenguajes, de dónde salen los lenguajes, qué son, por qué existen, qué hacen. Y conceptos básicos relacionados a la construcción de un ejecutable. O sea, el ABC, hablar con el mismo idioma, ¿sí? Bueno, ¿qué son los micros y qué son los sistemas embebidos? Nada mejor que pensar en las máquinas que nos rodean. Igualmente todas tienen entradas y salidas. Entradas a modo de botones, teclados, sensores, y salidas a modo de control de válvulas, eh, LCD, display, 7 segmentos, bueno, bombas, luces, motores. ¿Y cómo se controla esto? Digamos? ¿Dónde está, quién maneja todo esto, esta situación de tengo entradas y en función de las entradas tengo salidas? Bueno, hay un microcontrolador. El microcontrolador es el que es capaz de ver qué está pasando en las entradas y actuar en consecuencia en la salida. Nuestro microcontrolador, el que usamos en Informática 2, es de la firma NXP, es el LPC845, es un microcontrolador relativamente chico, de 48 patas, aunque hay otros encapsulados, un poco más grandes, y es absolutamente suficiente para el trabajo que nosotros tenemos que hacer en Info2, que es enseñarles a programar. Pero dado que han elegido esta hermosa carrera, la ingeniería electrónica, bueno, vamos a enseñar a programar ahí arriba. Esta es la idea. Ese microcontrolador, además, tiene la particularidad de que se consigue a un buen precio. Y entonces este, podemos contar con que muchos de ustedes lo usen a lo largo del año. Bueno, pero ¿qué es un microcontrolador? Bueno, un microcontrolador es básicamente una CPU, o podríamos decir un microprocesador, que básicamente tiene la inteligencia, tiene un lenguaje que permite manejar sus salidas y hace eh, eh, em, la capacidad de poder ejecutar instrucciones a partir de ese lenguaje. Y un microcontrolador es aquel que, además de la CPU, incluye en el mismo chip memoria y manejo de entrada-salida. Obviamente, a partir de ahí, a partir de esa idea de un microcontrolador, los distintos fabricantes de chips se pelean por incluir cada vez más periféricos dentro de su chip. Entonces, cada vez tenemos más chips con más comunicaciones serie, con más timers, con más ADC, con más y más. Pero además tenemos la memoria. ¿Y todo esto cómo lo vamos a controlar? ¿Cómo lo vamos a manejar? Bueno, todo este cuentito va a terminar en algo que se conoce con el nombre de mapa de memoria y periférico, que no es más que una tabla que hay que direccionar, que es una tabla de un determinado tamaño. Ese tamaño tendrá que ver con el ancho de la palabra. Nuestro microcontrolador es de 32 bits, razón por la cual 2 a la 32 da 4 GB. Entonces, desde 0 a 4 GB tenemos nuestro mapa de memoria y periféricos. Habrá zonas que son estrictamente de memoria y zonas que son de registros. Epa, ¿de registro qué es? Bueno, son zonas del mapa de memoria y periféricos en donde no hay una posición de memoria, sino que hay una serie de palabras de 32 bits que son capaces de controlar el hardware. Entonces habrá zona de registro para cada una de las UARTs que tenga nuestro micro, otra zona de registro para controlar los GPIO, los pines, las patas, otra zona de registro para controlar los timers. O sea que lo que uno escribe ahí eh, interactúa
controla el hardware. Y también lo que pase con el hardware se ve reflejado en determinadas partes de estos registros. Entonces, tenemos que aprender a manejarnos en el marco de un mapa de memoria y periféricos para poder llegar a la posición de memoria que uno quiere, interactuar, si es un registro, trabajar con él y demás. Entonces, vamos a ver un diagrama funcional de que es un circuito básico microprocesado. Estamos hablando de una cosa bien básica con el objeto de hacer una introducción a lo que vamos a ver luego. Entonces, nuestro diagrama funcional tiene un microprocesador, tiene una zona de memoria, tiene una zona de entrada-salida, que aquí la vemos por separado. Memoria y entrada-salida. Antes yo les hablé de el mapa de memoria y periférico como una sola cosa. Bueno, es que hay como dos esquemas en este métier. Nosotros luego vamos a verlo todo juntito, memoria y periféricos, o memoria y entradas-salidas. Bien, la memoria, bueno, claramente la podemos dividir en dos. Vamos a hablar de memoria ROM, que es Read Only Memory, y ustedes seguramente están esperando que diga RAM, pero en realidad corresponde a decir Read Write Memory, porque si una es de solo lectura, la otra es de lectura-escritura. Todo su conjunto es RAM, porque RAM significa Random Access Memory, es decir, tanto a la ROM como a la RWM yo la puedo acceder no secuencialmente, randómicamente. Entonces, bueno, todo esto es bastante, esta es una discusión bastante antigua y todo el mundo termina denominando ROM a la parte no volátil y RAM a la parte volátil. Bueno, si conectamos nuestro microprocesador con la memoria a través de un cable, el cable, la cuestión eléctrica, le podemos salir, o sea, le damos una tensión de 0 volt o de 5 volt, puede ser de otra tensión, pero vamos a hablar de 5 volt nosotros ahora. Entonces, bueno, si ese cable vale 0, si tiene 0 volt, valdrá 0, y si tiene 5 volt, vamos a decir que hay un 1. Entonces, 0 y 1. Primer nivel de abstracción, la primera vez que nos alejamos del hardware. El hardware tiene 0, 5 volt. Nosotros ya estamos pensando en que es un 0 y es un 1. Y entonces, entre el microprocesador y la memoria, con un solo cable, podemos hablar de que tenemos dos cosas por decir, dos palabras diferentes. O sea, o le digo a la memoria 1 o le digo a la memoria 0, con lo cual, bueno, estamos mal, no nos alcanza. Ahora, si le agregamos dos cables, le agregamos un cable más, perdón, bueno, ya le podemos decir cuatro cosas, 0, 0, 01, 1011, cuatro palabras, tampoco vamos a ningún lado. Si le agregamos 3, vamos a poder decir 2 al cubo, 8 palabras. Y por supuesto, si le agregamos 8, que es el estándar inicial, el básico, vamos a poder decirle ya un montón de cosas, 256 cosas específicamente, de 0 a 255. O sea, el microprocesador puede hablar con la memoria diciendo 256 cosas distintas. Pensemos que eso es el bus de datos, y lo reemplazamos así, bus de datos. Entonces, pero los datos, ok, está bárbaro, ya tengo 256 cosas para decir, pero la memoria, dijimos que teníamos ROM, que teníamos RAM, pero tenemos que poder direccionarla y podemos poder diferenciar varios cajoncitos en donde guardar esa información. Entonces, ahí aparece la figura del bus de direcciones que tenemos que pensar. Entonces, si nos conectamos con un cable, solo tendremos dos cajoncitos, o sea, la verdad es una memoria muy pobre. 0 y 1 en la posición, sin dos direcciones. Si ponemos dos cables, tendremos 4 direcciones. Y ya le podemos poner nombres de su dirección, 00, 01. Bien. Si ponemos 3 cables, tendremos 8, 2 al cubo es 8. Y ya si ponemos una cantidad interesante, digamos 16 cables, bueno, ya podemos tener una cifra mucho más interesante de cajoncito donde guardar nuestra información, 65.536, que es 2 a la 16, ¿no? Y esto lo podemos llamar mapa de memoria, porque no es mapa de memoria periférico, porque los periféricos estarían ahí donde estamos mostrando como una unidad de entrada y salida.
En este caso es mapa de memoria. Bárbaro. Bueno, y todo eso lo podemos reemplazar por 16 cables, así lo hacemos más limpito nuestro diagrama. Y entonces podríamos decir, che, si quiero ir a esta dirección, ¿dónde está? Ah, es esta dirección, o sea, puedo direccionar. Y entonces, si tengo este valor en el bus de datos, puedo llegar a esa dirección. Entonces lo guardo en ese cajón. Ya es otra cosa. Eh, Nos preguntamos ahora, sí, yo puse la dirección en el bus de direcciones, puse el dato en el bus de datos, pero ¿cómo supo que quería escribir? Bueno, evidentemente necesitamos otras informaciones, necesitamos un par de cables que me permiten activar la lectura o activar la escritura. ¿Podría ser con uno solo? Alguien se puede preguntar, sí, pero muchas veces es necesario poner en tree state, o sea, en un estado de alta impedancia todo. Entonces, formalmente en esta explicación conviene pensar en que vamos a tener uno de lectura y otro de escritura. Pero fíjense ustedes que así como está en este diagrama, el bus de direcciones y el bus de datos llega a la memoria, pero también llega a la unidad de entrada y salida. Es como que esa unidad de entrada y salida es un nuevo mapa de periférico, ¿no? Entonces, si yo escribo una dirección en el bus de direcciones, me tengo que preguntar, ¿qué? ¿Va a la memoria o al periférico? Bueno, entonces, para poder decir que va a la memoria, necesito otro cable. Y de esa manera selecciono el bus de direcciones o la unidad de entrada-salida. Vuelvo a decir que en nuestro mapa, cuando laburemos arriba del microcontrolador, vamos a hablar de memoria y periféricos todo junto, un solo mapa. Bien, esto de alguna manera, para ir cerrando, lo que conviene decir adicionalmente es que el microprocesador tiene registros, tiene el registro de acumulador, tiene el registro de decodificador, tiene el registro contador de programas, son todos registros propios del microcontrolador. En el acumulador hace las cuentas del momento y que después va a guardar en la memoria. El decodificador es aquel registro que busca la instrucción a ejecutar, la llevamos a ese registro es donde hay que depositar la instrucción para que se decodifique y actúe el microprocesador en consecuencia a partir de esa orden que se le dio en el listado de programa. El contador de programa es otro registro que va llevando, ejecuto esta, después ejecuto esta, después ejecuto esta. Son registros internos. Y por supuesto, estamos hablando de algo muy bien sencillito, ¿no? Ni hablemos de la complejidad de los microprocesadores en la actualidad. Esto es como un genérico. Entonces, así como presentamos de esta manera el mapa de memoria y el mapa de periféricos, también podemos pensarlo, y es a donde vamos a ir dirigiéndonos, al mapa de memoria y periférico, donde está todo juntito. Aquí no necesitamos la señal I/O memory negado para darnos cuenta si queremos trabajar con el mapa de periféricos o si queremos trabajar con el mapa de memoria. En esta nueva opción están ambos en el mismo mapa, por decirlo de algún modo. Bueno, dicho esto, bueno, mapa de memoria y periférico, me olvidé ahí señalarlo, ahí está. Entonces, ya está, ya vimos un panorama. Entonces, vamos a aclarar algunas cositas para que no lo tengamos, todos hablemos del mismo idioma, que es un programa o código. Es una secuencia de operaciones que deseamos realizar en un circuito microprocesador. Una secuencia de operaciones. Ok. Y esas operaciones, ¿quién la entiende? La entiende el microprocesador, porque cada micro tiene su propio set de instrucciones. Bueno, ahí hay algunas informaciones adicionales que está bueno que ustedes vayan leyendo y vayan viendo y que guarden sus consultas para la clase cuando nos veamos. Y ese es un programa o código. Ok, ¿y qué ejecuta un microcontrolador? Ejecuta una sucesión de códigos de máquina que son operaciones básicas que un microprocesador o un microcontrolador puede hacer en un solo paso.
El código de máquina es el set de instrucciones del cual le hablo y que cada micro tiene el suyo. Ahí tenemos la definición. El código assembler tiene una correspondencia 1 a 1 con los códigos de máquina. Los programas escritos en C o en C++ son convertidos a código de máquina por un compilador. Y la correspondencia C assembler o C++ assembler no es 1 a 1. O sea, en assembler es mucho más grande porque obviamente alguna sentencia en C o en C++ se desensambla en muchos comandos, en microcomandos. Ok, ¿y qué es un compilador? Es un software que convierte un programa fuente, normalmente escrito en ASCII, en un código de máquina ejecutable para determinado microprocesador o controlador. Es decir, es un software que convierte el programa fuente en algo ejecutable para ese target, para esa plataforma. O sea, no sirve un compilador para cualquier cosa. ¿Eh? Normalmente, eh, vale la aclaración, como ahí está explicado, muchas veces hablamos de vamos a compilar y en realidad estamos haciendo una compilación, no una complicación, como dice ahí, una compilación y un linkeo, ¿no? Comúnmente llamamos compilación a ambos procesos. ¿Y qué es un cross-compiler o compilador cruzado? Es un compilador que nos permite programar arriba de una plataforma, pero genera ejecutable para otra plataforma. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Es decir, vamos a programar arriba de la PC, pero el código ejecutable va a ser ejecutable no en la PC, sino en el microcontrolador del cual antes les hablé. Bueno, ya estamos acercándonos al final de este pequeño video. Ahora quiero hablar de la génesis de los lenguajes rápidamente. Entonces, esta génesis de los lenguajes pretende mostrar que aquí arriba tengo el programa que voy a ejecutar. Y aquí abajo tengo la zona de memoria donde voy a hacer el intercambio de información con los registros del microprocesador, por ejemplo, el acumulador. Entonces, aquí está el programa, aquí están los datos. ¿Y qué significa ese conjunto de ceros y unos que vemos en la primera parte, aquí arriba? Bueno, lo que está en negro son los códigos de máquina que entiende nuestro micro. Lo que está en azul son las direcciones a las que hay que acceder para llegar a los datos. ¿Mm? Bien, para los datos que están aquí abajo, como antes les conté. Fíjense que acá tenemos un 2, 0, 0, 0. Y acá tengo 2000. Acá tengo 2001, como verán acá en azul, y acá tengo 2002, que es la dirección 2001 y 2002. Y los códigos de máquina son este, este y este. Y vamos a inventar algo nosotros, ¿no? Nosotros vamos a decir que el código 0000, que es este que está acá, significa llevar de memoria al acumulador. ¿Qué cosa? La dirección que está ahí abajo, esta que está en azul. Con el código 00000 llevo el contenido de la memoria apuntada por esta dirección, que es esto, al acumulador. Buenísimo. Y el otro código 1, ¿qué significa? Lo que dice es, suma contra el acumulador lo que encuentres en la dirección siguiente. Entonces me llevé lo que estaba en memoria en la posición 2000, que es un 3. Y, en el acumulador hay un 3. Y ahora dice, agarrá lo que está en la posición 2001 y sumalo con lo que está en el acumulador. Lo que está en la 2001 es un 7. Entonces, bueno, un 3 más un 7 es 10. Y después dice que el último código de operación, es, bueno, mover lo que está en el acumulador a la dirección que indicamos. O sea, guarda el resultado acá. Eso es lo que está diciendo. Entonces, básicamente dijimos, bueno, agarrá lo que está en la 2000 y mandalo al acumulador. Cuando hablamos de convención es, che, es más fácil acordarse de la orden move que acordarse de 0000. Bueno, esa sería fácil porque son todos ceros, pero no siempre es así. En general no es así. Bueno, en lugar de acordarme de que el comando 1 es eh, leer la memoria y sumar ese contenido con el acumulador, prefiero acordarme de add, que es algo común, algo que puedo entender.
ahí lo que dice es sumar lo que está en la posición 2001 al acumulador. Y la última es un move que hace una operación inversa a la de arriba, porque lleva lo del acumulador a la posición de memoria señalada a continuación. Bueno, bárbaro. Pero esto, bueno, alguna vez se programaba así, antes del desarrollo de los lenguajes. Después empezaron a venir maneras de escribir la misma situación de una forma que se parece más al lenguaje matemático, que es el que estamos acostumbrados. Ya como que nos vamos pareciendo. Ahí dice mover de X a A, mover lo que está en X al acumulador, mover lo que está en Y, sumar con el acumulador lo que está en Y, mover lo que está en el acumulador a Z, y eso ya son, bueno, ya sabemos, variables. Eso suena más parecido y entonces podemos llegar a un lenguaje de esta naturaleza. Como se fijan ahora, hemos tenido distintos niveles de atracción. Ya hablamos del primer nivel de atracción, de abstracción, no de atracción, que era en lugar de hablar de ceros sin coblar, hablamos de ceros y unos. Y a partir de ahí fuimos creciendo en nuestros niveles de abstracción hasta llevar a un lenguaje ingenieril, un lenguaje matemático, que podemos trabajar en el lenguaje C o C++ o cualquier lenguaje. Muy bien, entonces, cuanto mayor es el nivel de abstracción, más me alejo del hardware. Pero hay que volver. Y entonces, para volver, primero tengo que hacer una actividad de compilación y luego tengo que hacer una actividad de linkeo. ¿eh? Tengo que compilar y tengo que linkear. El compilador traduce a códigos de máquina y luego el linker, con ese código reubicable, termina de armar el ejecutable. Y esto lo podemos ver en esta imagen que ustedes habrán visto en muchos lados, donde podemos hablar del código fuente, que es un texto plano, escrito en ASCII, por un lenguaje de programación. Podemos hablar del código objeto, que es el código que produce el compilador. Es el código fuente convertido en un código de máquina apropiado reubicable. Este reubicable tiene llamadas relativas. El que termina de cerrar este proceso es el linker y que nos permite generar un archivo ejecutable, como ustedes claramente han visto en Informática 1. Bueno, hasta aquí llegó este pequeño video que va a tener su continuidad.